Bueno, vamos a orar, amén. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos, Dios, en esta mañana por permitirnos venir a tu presencia, por permitir que vengamos, Señor, a este lugar, a congregarnos, Señor, unánime juntos, como dice tu palabra, para honrarte, exaltarte y alabarte solo a ti. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y te pedimos, Señor, que seas tú obrando, Padre, que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. La gloria y la honra sean para ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra de Dios del libro de Éxodo, capítulo 20, por favor, versículo 17. Éxodo 20, 17. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Amén. Bueno, hemos venido estudiando el Éxodo del capítulo 1, versículo 1 y llegamos allá al capítulo 20 y nos hemos detenido un poco en estos versículos del capítulo 20 de los 10 mandamientos, ¿cierto? Y ya hemos estudiado los mandamientos anteriores. Incluso el anterior que estudiábamos hace como 15, 20 días era el de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces en ese versículo estudiábamos y era muy enriquecedor esta palabra porque nos enseña acerca de la mentira, ¿no? Ese falso testimonio, pues estaba enfocado en algo ya legal, judicial, bajo la ley, bajo los jueces del pueblo de Israel y todo eso, y se podía enfocar en el falso testimonio que podía dar a alguien hacia una persona por hacerle mal, ¿no? Porque antiguamente los jueces juzgaban y en un momento llegaron a juzgar por el hecho de que alguien fuera y les dijera algunas cosas. Y recuerden que muchas de esos pecados que están en la palabra de Dios eran condenados con la muerte, apedreados. Entonces cualquier persona, llegó un momento en que cualquier persona por envidia, por rencor o por algo llegaba y le decía a los jueces, mire que fulanito blasfemó contra Dios. Entonces, ¡pum!, lo apedreaban de una vez. Pero después se normalizó y se dijo que tenía que ser por 2 o 3 testigos que se llevaran a cabo esas cuestiones para evitar precisamente eso. Pero bueno, trayéndolo, digamos que en nuestra actualidad, pues los juzgados funcionan de cierta manera parecido, pero ya hoy en día se manejan pruebas, ¿no? Pruebas de laboratorio, las que se recopilan y que se organizan y se da un fundamento más allá de los testimonios, sino que lo que hay en pruebas. Pero también aplicábamos este versículo a las mentiras. Incluso vimos que habían varias clases de mentiras, 5 clases de mentiras, que eran las mentiras piadosas o mentiras blancas que les llamamos también, pero que al final pues son mentiras, ¿no? Estaban las mentiras por omisión, las mentiras por exageración, las mentiras por evitar consecuencias y las mentiras maliciosas. Y llegamos que a pesar de que hay tantas clases de mentiras, al final son mentiras. Y si es mentira, es pecado. Y si es pecado, condenado. Y si es pecado, no le agrada a Dios. ¿Cierto? Porque ningún pecado le agrada a Dios. Dicen que por ahí que Dios ama al pecador. Y si es verdad, Dios ama al pecador. Pero aborrece ¿qué? El pecado. Muy bien, se han aprendido. Bueno, entonces, ahora en este versículo que dice, o se podría resumir como no codiciarás, ¿cierto? Entonces esa palabra codiciar viene del hebreo amat, que significa dejar, o desear, perdón, significa desear con ansias lo que le pertenece a otro, ¿sí? Digamos que aquí no se refiere solamente al deseo, ¿no? Porque uno puede ver algún objeto de alguien y, qué bonito, ¿no? Quisiera comprarme uno.
Es diferente a tener el anhelo intenso de, digamos, de tener esa cosa que tiene él, literalmente ese mismo objeto, ¿no? O esa misma persona, ¿sí? Como dicen, ¿no? Esa envidia mala, ¿no? Porque dicen por ahí que hay envidia de la buena, ¿no? Uy, cómo progresa este hermano, gloria a Dios, que Dios lo bendiga, ¿sí? Es diferente, uy, no sé si cómo progresa este impío, ¿no? Ah, si se rieron es por algo, ¿no? A muchos les pasa. Sí, y puede pasar, pero no debemos dejar que esos sentimientos se alberguen en nuestro corazón, ¿sí? No almacenar esas cosas, sino desechar todo ese pensamiento. Leamos un momento en Santiago, el libro de Santiago, por favor. Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Santiago 1, 14 y 15. Dice así. Esperemos un segundito. Santiago, sí, sí. 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, si vemos, todo surge del corazón, ¿cierto? Y de ahí viene el pecado. O sea, ¿qué pasa con la codicia? Como les decía, uno puede tener a veces como que envidia de la buena y decir, ah, bueno, chévere. O incluso uno puede tener esa codicia de progresar, ¿sí? O pues no es codicia, se me fue la paloma, señor. Sí, como ese deseo de progresar, de seguir adelante, no sé qué, pero sin desearle mal al prójimo, y dos, sin que sea algo ya que se enfoque, ¿no? Porque nuestro enfoque como creyentes es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas que tal vez anhelamos pueden que se den por añadidura. Pueden, ¿por qué? Porque todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. O sea, podemos tener muchas cosas, pero dice la palabra de Dios que ¿qué sacamos con ganar el mundo si perdemos nuestra alma? Si nos vamos a ir al infierno, pues nada sacamos. Entonces vemos que el deseo descontrolado da una puerta abierta al pecado, porque como dicen, o sea, todo entra por los ojos, ¿no? Y se empieza a codiciar. Bien dice que desde la concupiscencia, dice desde el 14, ¿no? Dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia, lo que hay en su corazón es lo que lo atrae, ¿no? Porque uno puede decir, eh, o sea, uno no puede desear algo que no le guste, ¿verdad? O algo o no puede sentir esa codicia por algo que no le agrada, sino que siempre hay algo que viene ahí que le agrada a uno, y esos son los deseos y las cosas que debemos controlar. Y este mandamiento también refleja el respeto y el amor que debemos tener ¿por quién? Por el prójimo. Porque estamos hablando ahí del mandamiento de Éxodo de que no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Sí? No codiciarás cosa alguna de tu prójimo. Entonces se refleja el amor al prójimo. Si amamos a nuestro prójimo, no debemos tener esa codicia desenfrenada que puede llevar al pecado, ¿sí? Sino que porque por amor al prójimo, pues evitamos esas cosas. Leamos ahí en Romanos capítulo 13, por favor. Un segundo ahí en Romanos. Romanos capítulo 13, verso 9. Dice, ¿por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces, aquí lo dice,
y lo respalda la palabra de Dios del apóstol Pablo hablándole o escribiéndole a la iglesia en Roma, a los romanos, y les decía que, y algo que también dijo el Señor Jesucristo, y dice aquí que todos estos mandamientos, a la luz de la palabra, son mandamientos que van contra el prójimo. Que lo veíamos cuando empezamos con los mandamientos, hicimos ahí como un resumen y decíamos que los primeros mandamientos iban en nuestra relación con Dios y los otros mandamientos iban en nuestra relación con el prójimo. Entonces, vemos que a la luz de la palabra, pues no adulterarás el prójimo, no matarás al prójimo, no hurtarás al prójimo, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Dice, y cualquier otro mandamiento, pues semejante a este, en esta sentencia se resume. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo decía el Señor Jesucristo, ¿no? Recuerden que el Señor Jesucristo decía que el primer y el principal mandamiento era amar a nuestro Señor Dios Todopoderoso sobre todas las cosas, ¿cierto? Sobre todas las personas. Y decía que el segundo mandamiento era semejante a ese, que es amar a tu prójimo como a ti mismo, y decía que también ahí se resumía toda la ley y los profetas. Entonces, si nos enfocamos en esos principales mandamientos, debemos honrar al Señor con nuestra vida y honrar a Dios. Lógicamente, primero, nuestra principal prioridad es amar a Dios, ¿cierto? Respetar a Dios y es Dios en nuestras vidas. Pero la segunda es del prójimo. Recuerden que muchas veces, y así es el hombre, ¿no? El hombre tiende a tener pensamientos envidiosos, ¿sí? Y uno piensa primero en el yo, en el yo, en el yo. Incluso el mundo lo promueve. Hay movimientos y cosas y psicólogos que dicen, no, que usted tiene que pensar primero en usted y en usted. Entonces, que es el yo, el yo, el yo, el yo y después los demás. Pero no, ¿qué dice Jesús? Primero los demás. Dice primero Dios, después el cónyuge, después los hijos, después de la familia, la iglesia, el trabajo, el vecino, el amigo, el prójimo, el de la calle, no sé qué. Toda la gente primero y de últimas nosotros. Si queda espacio, ya sería para nosotros. Y si todo el mundo aplicara esto, el mundo sería diferente. ¿Sí? Entonces, y en ese sentido, digamos que debemos tener en cuenta nuestro enfoque, ¿sí? No debemos codiciar, ¿sí? o desear las cosas de este mundo, como les decía. Y además, y mucho menos codiciar las cosas del prójimo. Y además, mucho menos codiciar las cosas de la gente del mundo, porque pues suele pasar, ¿no? Y suele que a veces nuestro corazón se desvía a verlas, cómo le va de bien al hermano y que el hermano tiene casa, carro y beca, y entonces queremos tener casa, carro y beca. Pero ¿qué pasa con esta codicia? Que no es, yo también quiero tener casa, carro y beca, no. Yo quiero tener esa casa y ese carro y esa beca que tiene el hermano. Es ahí donde se considera el pecado. Porque como les decía hace un rato, no es malo uno decir, no, yo quiero tener casa, carro y beca. ¿Sí? No es malo porque digamos que estamos en este mundo y mientras estemos en este mundo tendremos necesidad de esas cosas como del mundo. ¿Sí? Pero lo malo está en querer codiciar esas cosas que son del otro como para uno mismo. Porque uno puede querer tener un reloj, el hermano tiene un reloj muy bonito, ¿dónde lo habrá comprado para ir a comprarme uno? Es diferente a, uy, ese reloj está bonito, espere que dé papaya y se lo quito. Sí, es totalmente diferente esos dos sentidos. Además que todo comienza, ¿por qué? Por el corazón, lo que guardamos en nuestro corazón, por eso en nuestro corazón no debemos guardar esa envidia. Y a veces la gente intenta camuflar la envidia no, es una envidia de la buena, pero realmente la envidia no es buena. Y lo que guardamos en el corazón, tarde o temprano, pues se convierte en pecado, si lo desviamos en el sentido que no es. Entonces hablábamos en Éxodo y empezaba el versículo 17 diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Entonces es literal no desear tener la vivienda, la casa, la propiedad o comodidades
de otra persona, ¿sí? La casa del vecino porque es más grande, porque es más lujosa, porque es más bonita, pero recuerden que en el corazón del hombre, el hombre sin Cristo, siempre serán insuficientes todas las cosas, ¿no? O sea, siempre habrá una inconformidad en el corazón del hombre. Por eso debemos aprender a estar conformes con lo que tenemos y según sea nuestra situación en ese momento. En el sentido no de echarnos a la pena y de no hacer más, y entonces si estoy haciendo no voy a trabajar más o no voy a hacer más, no. Igual la palabra de Dios nos manda que seamos esforzados y valientes y que sigamos por el camino que el Señor nos tiene por delante. Pero debemos de aprender a estar contentos con lo que el Señor permite que tengamos. Amén. ¿Sí? Porque todo proviene de Dios, tenemos que tener eso en mente. Todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas provienen de Él. Sí, porque Él las permite, no es por nuestras capacidades, es que yo trabajé y me esforcé y ahorré y me pude comprar esta casa. Uno, porque uno no se la puede comprar así, ¿no? Uno ahorra por ahí para la cuota inicial y eso. Si no se endeuda también para la cuota inicial y para pagar el resto. Pero en ese sentido es que no es por nuestras capacidades, ¿no? Sino es por lo que Dios permite en nuestras vidas. Amén. Ahora, después de la casa y las propiedades, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, es codiciar literalmente la esposa de alguien. Entonces, codician a las solteras. No, pero tampoco se pueden codiciar a las solteras. Si uno es soltero, hasta de pronto, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero hay quienes codician la esposa de alguien, ya sea por su belleza o por la relación, porque a veces se ve que una pareja, cómo se tratan de bien, vea cómo es, yo quisiera tener ese esposo o esa esposa según el sentido de que vea cómo la trata, que la trata amablemente, que la sube, la baja, le atiende, ¿sí? Y eso puede llevarse, o sea, uno a veces lo ve como un ejemplo, chévere, ¿no? Sí. Pero a veces se va más allá y hay quienes desean el cónyuge de otra persona por cómo lo trata. Puede ser el más feo, pero lo codician por la forma de ser. Y a veces también sí es por la apariencia, ¿no? Qué bonita que es, que no sé qué, entonces empieza ahí como dicen, a intentar pescar, ¿no? Y así se hace en el mundo, ¿no? Aquí en Cristo esperamos que no hagan eso. No, no hacemos esas cosas. Leamos ahí un segundito en Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 27 y 28. Amén. Mateo 5, 27 y 28 dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ven que del corazón provienen todos los males, todos los pecados. Entonces ahí es muy clara la palabra, y son palabras del mismo Señor Jesucristo que hablaba del adulterio. O sea, y vemos cómo la codicia, que ya es un pecado, lo lleva a cometer otro pecado, que es el adulterio. Porque la palabra de Dios dice, ahí en el mandamiento 7, el séptimo mandamiento en el versículo 14 dice que no cometerás adulterio. Y el Señor Jesucristo dijo que el adulterar no era solamente el acto físico, sino que también en nuestros pensamientos. El acto en el pensamiento. Entonces dice que no debemos codiciar porque la codicia lleva al pecado que sería el adulterio, bien sea físico o bien sea en los pensamientos. Después de la mujer dice ni su siervo. Hoy en día podría decirse de los empleados, por ejemplo, o los sirvientes o el servicio de una persona, ya sea por su eficiencia o buen servicio, ¿no? Y eso pasa a veces, ¿no? Uno va, por ejemplo, a una empresa y ve a personas que son activas y que hacen y trabajan y suben y bajan y no sé qué. Y uno dice, quisiera tener ese empleado para mi empresa, un ejemplo, ¿no? Podría ser, pero puede llevar a una codicia, ¿no?
¿verdad? No, yo le voy a ofrecer más porque para que se vaya a trabajar conmigo. Y de una u otra manera se está pecando porque va ahí contra la palabra de Dios de esa codicia, ¿sí? Por esa eficiencia o ese buen servicio de la persona. Aquí viene lo mejor, dice, ni su buey ni su asno. O sea, hoy en día no tenemos bueyes y asnos para codiciarnos del uno al otro, entonces, ¿estamos libres de pecado? No, exacto, porque si lo traemos al contexto actual, puede referirse a los vehículos, a los carros, o a las herramientas de trabajo incluso, porque en esa época pues el asno y el buey era una herramienta de trabajo, puede ser también hoy en día algo de trabajo, ¿sí? Por ser más bonito, nuevo, lujoso, y podemos codiciar, ¿no? Entonces a veces empieza uno llega y empieza a codiciar, no, vea, se compró un carro, una camioneta, último modelo, blanca, toda bonita, para que la preste para antes. Y ve, y a veces se puede generar codicia por nuestros pensamientos, y todo va llevándose al corazón, y del corazón va el pecado. Entonces, tenemos que tener ese control con nuestros pensamientos, de nuestros pensamientos y en todo lo que tiene que ver con la codicia de los bienes ajenos. Después dice de eso, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sí? Dice, y esto incluye cualquier otra posesión. O sea, no podemos codiciar nada del prójimo, nada, ni un dispositivo tecnológico. Ese celular tan bonito, no sé qué. No, o sea, no debemos codiciar ni siquiera la ropa, ¿sí? Porque a veces se puede generar codicia en la ropa. Dejó pagando la chaqueta. Más que todo eso se ve en el mundo, ¿no? Aquí no. Y vemos que esas codicias o esos pensamientos es lo que lleva, digamos que al pecado, ¿no? Incluso se puede desear el éxito de las personas, se codicia el éxito, no, él tan exitoso, no sé qué, bueno, el trabajo, no, vea cómo mi compañero sí lo ascienden, vea cómo el que no hace nada y no sé qué, y empieza uno, no, yo quisiera, entonces voy a hacer del cajón, voy a hablar mal de él, ahí ya hay pecado, ahí ya hay codicia. ¿Y por qué se prohíbe la codicia? Porque es una forma de idolatría, ¿sí? Porque revela que nosotros estamos enfocados en las cosas materiales o en las personas y no nos enfocamos en Dios ni en las cosas del reino de Dios y su justicia. Y eso pues trae insatisfacción a nuestro corazón, porque el que nos da la satisfacción, la paz y el contentamiento es Dios. Y es donde debemos nosotros aprender a estar contentos. Vamos ahí al libro de Colosenses capítulo 3, verso 5, por favor. Colosenses 3, 5. Colosenses 3, verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Entonces, es de ahí donde debemos pues nosotros no tener esa avaricia, porque eso es de idolatría, eso es idolatrar las posesiones o las cosas de este mundo. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que debemos hacer morir lo terrenal a nosotros, que a pesar de que tengamos o no tengamos, que no sea nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad sea el reino de Dios y su justicia. Porque codiciar es colocar las cosas, colocar lo creado por encima del creador, porque el Señor creó todas estas cosas. También la codicia no es buena porque se prohíbe la codicia porque desenmascara la falta de contentamiento. Porque eso sí que tenemos nosotros, ¿no? El ser humano de por sí no está contento con nada. Tiene algo y quiere tener algo mejor. Y cuando llega a obtenerlo, ya no se satisface con eso, sino que quiere algo más grande, algo mejor.
Y entonces de ahí donde vienen todos los problemas. Entonces cuando codiciamos estamos diciendo que lo que Dios nos ha dado no es suficiente, que lo que Dios ha permitido no es suficiente, y esto es un rechazo a la provisión divina de Dios, porque Él es el que nos provee todas las cosas. Amén. Entonces debemos ver en Filipenses, unas hojitas de atrás, Filipenses 4:11, 11 y 12. Filipenses 4:11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y le agrega: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así deberíamos estar nosotros pensando. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar a que debemos aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Saber vivir humildemente. Si estamos en un tiempo de dificultad, porque podemos pasar tiempos de dificultad, nadie está exento. Hoy en día tenemos trabajo y ya después ya no tenemos trabajo. Y toda nuestra vida cambia completamente de cómo estábamos acostumbrados. Y debemos de aprender a vivir humildemente y a vivir conforme como sea nuestra situación en ese momento. Y a gastar conforme a esa situación del momento, ¿no? Porque eso sí que es difícil, ¿no? Cuando uno ya está acostumbrado a gastar y a comer digamos que disfrutar de las bendiciones o los beneficios que en ese momento tenemos, y pasar a un tiempo donde no podemos, y a ver, no, pues hagámosle con la tarjeta de crédito que después pagamos, ¿no? Eso dicen, y ahí viene el desbordamiento de nuestros gastos. Entonces es ahí donde debemos aprender a vivir conforme sea la situación en ese momento. También aprender a vivir en abundancia, porque la abundancia, como les decía, puede que no dure o no nos va a durar seguramente toda la vida, ¿no? Entonces debemos de aprender a vivir pensando en el futuro. O sea, si pensamos en nuestro futuro celestial, que es el futuro más grandioso que tenemos, ¿cierto? Pero también debemos de aprender a vivir en esta tierra, porque no sabemos la fecha ni la hora cuando el Señor Jesucristo va a venir por nosotros. Entonces debemos de aprender a ser prudentes, a ahorrar, a pensar, a organizarnos de una manera pues que nos permita pasar el tiempo que vamos a pasar en la tierra hasta que Él venga y nos lleve a su presencia. No aferrarnos a las cosas tampoco, porque a veces digo, no, pero estoy pagando la casa, o quiero la casa, el carro, la beca, y entonces no nos enfocamos en el reino de Dios. Entonces decimos, no, que el Señor Jesucristo todavía no venga porque no he terminado de pagar la casa, no la he disfrutado ni siquiera, no he hecho esto, no he hecho aquello, no sé qué. No, nuestra mentalidad debe ser que si el Señor Jesucristo viene ya, o que si salimos, y como les decía esta mañana en medio de la introducción, o sea, lo peor que nos puede pasar en esta tierra es que muramos, ¿cierto? La muerte. Eso es lo más trágico que nos puede pasar, pero que nuestra mentalidad sea que el morir es ganancia, que nos vamos al reino de los cielos con nuestro Señor y Padre Celestial. Amén. Entonces debemos aprender a vivir en abundancia o en escasez conforme sea nuestra necesidad. Entonces, es como hablando un poco también de los medios de transporte de la codicia por el asno del prójimo. Entonces, había una persona que caminaba y veía que pasaba a su lado un hombre en bicicleta. Y dice, uy, yo quisiera tener esa bicicleta. Iba el de la bicicleta andando y ya sudando, cansado, y pasa el de la moto. Uy, yo quisiera tener esa moto. No tendría que esforzarme dando pedal, llegaría más rápido a mi destino, no sé qué. Iba el de la moto, iba un carro. Ay, yo quisiera tener un carro porque es que uno aquí se moja, aquí llueve, el smog se lo traga a uno, no sé qué. Muchas cosas, y ve el del carro y desearía tener ese carro. Va el del carro y en su carro normalito iba andando
y ve pasar una camioneta. Uy, no, yo quisiera tener esa camioneta porque en esa camioneta sí puedo ir a cualquier lado, esas 4x4, esa TXL, mejor dicho, quisiera tener esa Audi. Y ahí va, y va el de la Audi, ¿no? Andando en su Audi. Y yo quisiera tener esa más grande. O no, va el de la camioneta más grande, el de la TXL, para no nombrar Audis ahorita. Y va el de la Audi, uy, vea ese del helicóptero, va para su helipuerto privado y no sé qué. Yo quisiera tener un helicóptero. Y el de helicóptero, uy, no, yo quisiera tener un jet privado, ¿sí? Y así siempre va a estar la inconformidad en las personas, por más que llega y alcance y uno llega y se subió a la bicicleta y después se puede ir a una moto y después de la moto no, que el carro, pero siempre va a querer algo más, hasta llegar a la nave espacial de pronto para irse para la luna o alguna cosa así. Ujú. Pero ¿qué pasa? Que no se da uno cuenta cuando uno está en una posición de que no debe ser agradecido por lo que tiene en ese momento porque puede haber alguien en una situación peor, diferente, ¿no? En una situación. Entonces, estar que iba caminando y de pronto alguien en una silla de ruedas viéndolo, uy, yo quisiera caminar. Entonces son cosas que nos deben hacer reflexionar en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestros pensamientos, de que debemos de aprender a estar contentos con todo lo que el Señor permite en nuestras vidas. Amén. Em, Porque a pesar de las circunstancias que pasemos, que a veces pasamos circunstancias difíciles y, y hay momentos, como les decía, y lo dice la palabra de Dios, hay tiempos de llorar, pero hay tiempos de reír, tiempos de estar triste, tiempos de estar alegre. Pero ¿qué nos llamaba la atención en esta mañana? Que debemos estar alegres y contentos cualquiera que sea nuestra situación, conforme a la situación que estemos pasando. Si estamos en la inmunda, pues al mal viento buena cara dice. Y pero si estamos en la bendición, pues gloria a Dios, aún más, mejor. Ujú. Y es más, si vemos a esas personas que pueden tener esos lujos o esas cosas que uno desea que, como les decía, un escalón más, hay personas en esas situaciones que no están contentos, que no están tranquilos, que no tienen paz, que no pueden, por ejemplo, disfrutar, ¿no? Como los famosos. Ay, uno quisiera ser famoso, pero el famoso no puede acercarse aquí a la puerta porque ya llegan o los paparazzi o la gente va a hablarle, no sé qué, no puede ir a comer, no puede estar tranquilo en ningún lado. Y nosotros sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces es ahí donde hay que saber qué codiciamos, ¿no? O sea, que no debemos codiciar, porque la codicia también trae consecuencias, tanto espirituales como que, como físicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la historia de Acán muestra una codicia que puede llevar a la ruina, a la destrucción, por desear lo que no se debía desear, por la desobediencia a Dios, y todo eso trae calamidad sobre Israel y sobre la propia familia, en el caso de Acán. Y lo mismo puede hacer en nuestras vidas, trae calamidad en nuestras vidas la codicia. Vamos al libro de Josué, por favor. Josué, ahí el sexto libro de la palabra, Josué capítulo 7, versículo 21 al 26. 21 al 26. Josué 7, 21 al 26 dice: Pues vi ¿ya lo tienen? Ya, bueno. Dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí estaba escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello.
Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de él. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate de Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que, que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿No? Entonces, tremenda las situaciones espirituales y físicas que tuvo el primero, el rechazo de Dios, porque había tenido todo el pueblo unas consecuencias. Las consecuencias no fueron para Acán solamente, fue para todo el pueblo. Y en medio de eso se reveló cuál era la situación, cuál era el problema, que el Señor les había ordenado ahí en el capítulo 6, verso 17 al 19, ahí de Josué 6, 17 al 19 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová, y en el tesoro, y entren en el tesoro de Jehová. Entonces lo único que podían tomar los israelitas, dice, era la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro para el tesoro, consagrarlos para Jehová, para el tesoro de Israel, el mismo tesoro del pueblo, el tesoro para Jehová. De resto tenían que dejar todas las cosas. Pero ¿qué hizo Acán? Se llevó el manto babilónico, se llevó un lingote de oro, unas, ¿qué más era? Unos ciclos de plata, o sea, muchas cosas llevó, pero, o sea, él se robó esas cosas, digamos, y ¿cuál fue la consecuencia? O sea, ese fue, digamos, que el acto, pero la consecuencia fue la muerte, y no solo de él, se llevó por delante, se llevó, dice que sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, o sea, digamos que una cosa son los animales y eso, pero se llevó su familia de lado. Y cuando los apedrearon, no solo apedrearon al culpable, los apedrearon a todos, hasta los animales, todas sus posesiones, todas sus cosas, las pusieron ahí y los apedrearon y los quemaron. ¿Sí? Entonces hay consecuencias de la desobediencia por codicia, y tal vez hoy en día pues nadie vaya a resultar por esa codicia o ese robo, porque vemos que la codicia que llevó, la codicia que ya es un pecado, llevó a otro pecado, que es el robo. Así como hace un rato cuando analizábamos la codicia por la mujer del prójimo, que la codicia llevaba a otro pecado, que era el, el adulterio. Entonces vemos que la codicia lleva a un pecado. Entonces también la codicia rompe la relación con Dios, ¿sí? Y con el prójimo. Y destruye relaciones, genera conflictos, daña la confianza, y es una manifestación de egoísmo, porque la codicia es de egoísmo, es de envidia, ¿sí? Y pone a los deseos personales por encima del bien común, como en el caso de acá, en el deseo personal, pero puso en peligro todo el pueblo, a todo el pueblo de Israel lo puso en peligro por esa codicia personal. Veamos en Santiago, nuevamente Santiago capítulo 4, por favor. Santiago 4,
verso 2 y 3. Amén. 4, verso 2 y 3. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. He ahí la cuestión, he ahí el pecado, he ahí las cosas incorrectas, porque dice que uno codicia pero no tiene. Y arde de envidia y hasta puede llegar a matar o agredir al prójimo por tener esas cosas, ¿no? Dice, no podéis alcanzar. O sea, y lucha y lucha y lucha, pero no obtiene lo que desea. ¿Por qué? Porque no pide. Pero cuando uno le pide a Dios, pide mal, porque pide para sus propios deleites. Entonces es ahí donde está el error de la codicia y la avaricia en nuestras vidas y en nuestros corazones, la cual debemos desechar. ¿Sí? Porque lo que les decíamos, nunca, si uno codicia o es avaricioso, al final del camino nunca va a estar contento con lo que tiene. Entonces es donde nosotros debemos aprender a estar contentos cualquiera sea nuestra situación. Andando a pie ya es una bendición, porque no estamos postrados en una cama o postrados en una silla de ruedas. Si podemos andar en ciclo, pues gloria a Dios porque hacemos ejercicio. Si podemos andar en moto, pues chévere porque podemos desplazarnos más fácilmente y más en esta ciudad que con estos trancones, ¿no? Si podemos tener el beneficio del carro, pues gloria a Dios porque no nos mojamos, podemos desplazarnos, estamos bien. Así el trancón nos haga sacar chispas. Y cualquiera que sea la posición que el Señor permita en la que estemos, debemos ser agradecidos, siempre agradecidos. Porque digamos que la forma de vencer la codicia es aprender a ser agradecidos, cultivar la gratitud. Y ese es el antídoto para la codicia, el agradecimiento. Porque cuando agradecemos, bien sea que estemos en lo poco o bien sea que estemos en lo mucho, nuestras ansias por tener algo más disminuyen, porque reconocemos, porque no empezamos a decir, yo quisiera tener una camioneta, yo quisiera tener un carro, no, pero si decimos gracias Dios por la moto, gracias Dios por la bicicleta, gracias Dios porque podemos caminar, gracias Dios por los zapatos, gracias Dios por la ropa, gracias Dios por la comida, gracias Dios por todos los beneficios que tenemos. Y empezamos a ver eso como beneficios, como grandioso. Y también, exacto, como una bendición. Y también, digamos que pensar en los demás no para llenarse uno de ego y de orgullo, no, es que yo sí tengo, yo sí puedo, yo sí hago, yo sí soy, no, sino para ver cómo uno también puede ayudar al prójimo. ¿Sí? En Primera Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5, verso 18. Amén. Entonces debemos dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Dice, dad gracias en todos, cualquiera que sea nuestra situación. ¿Sí? Cualquiera que sea la situación que tenemos, porque dice que esa es la voluntad de Dios para con nosotros que estamos en Cristo Jesús. Amén. Debemos ser agradecidos. Entonces, para vencer la codicia, tenemos que ser agradecidos, pero también tenemos que poner nuestra mirada en las cosas eternas, en los lugares celestiales. Y eso nos va a ayudar a recordar que nuestra vida terrenal es algo pasajero.
O sea, como les he hecho el ejemplo aquí de una línea del tiempo. Entonces, aquí estamos 80 años, 90 años, 100 años, 120 años a lo mucho. Y es un tiempito aquí cortico que pasamos en esta tierra. Y a veces nos matamos y nos esforzamos por estas cosas, pero no miramos la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si la vamos a pasar en el cielo, en el reino de Dios, allá donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más codicia, ni nada más envidia, ni nada de eso, o la vamos a pasar en el infierno donde vamos a pagar por nuestros pecados. Entonces, de ahí donde debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Veamos ahí en Mateo capítulo 6, por favor. San Mateo capítulo 6, verso 19 al 21. Amén. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Amén. Y debemos pues nosotros tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Dice el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Y decía unos versículos de adelante, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Sí? Porque dice en esos versículos que las aves del cielo, las aves no cultivan, no trabajan, ellas, bueno, en teoría sí reúnen sus alimentos, pero es el Señor el que da el sustento de los frutos de los árboles para que ellas se alimenten. Y cuanto más nosotros, que fuimos creados a su imagen y semejanza, que nos ama tanto que entregó a su único Hijo, ¿cuánto más Él va a tener cuidado de nosotros? Muchísimo más va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Entonces debemos tener nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. También debemos seguir el ejemplo de Cristo, el cual no codició las riquezas de este mundo, ni siquiera tuvo como tesoro las riquezas celestiales que él ya tenía, porque él es Rey de Reyes, Señor de Señores, porque es el Hijo de Dios y como también Dios tenía una posición de autoridad, de gobierno en los lugares celestiales. Y él se despojó de todo eso por venir a esta tierra y hacerse humilde, hacerse un humilde carpintero en la época que lo fue, a ser un humilde hombre de carne y hueso, teniendo todo el poder. Y tenía igual, era 100% Dios, 100% hombre de él, pero él no usó su poder para su beneficio, ni siquiera para evitar lo que en algún momento lo angustió de estar separado de Dios y de estar pagando por el pecado de nosotros. Él no se escatimó a sí mismo. Dice en 2 Corintios capítulo 8, por favor. 2 Corintios 8:9. Amén. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén. Entonces dice que él, siendo rico en los lugares celestiales, se hizo pobre en esta tierra para que nosotros seamos enriquecidos. ¿Enriquecidos en este mundo? No, no como lo quieren
esas falsas doctrinas de la prosperidad que cogen este versículo y dicen, si de que Él se hizo pobre para hacernos ricos, entonces podemos tener dinero, podemos tener riqueza. Si no, Él hablaba de la riqueza mayor que tenemos, que es la salvación. Esa riqueza que no tiene precio, que es más preciosa que el oro, que todo el oro del mundo y toda la plata de este mundo, es la salvación. Y esa la tenemos gratis. Amén. Entonces, por eso debemos vivir una vida libre de codicia, vivir conforme al corazón de Dios, alejados de la codicia, del pecado, de las cosas que nos estorban en nuestra vida. Y estar siempre buscando la satisfacción, pero en Dios, en que con nuestra comunión con el Señor estemos satisfechos, recordando que todo lo que podamos tener, que todo lo que en este momento el Señor permite como bendición en nuestra vida, es que viene de la mano de Dios. Es porque Él lo permite, es porque está en sus designios. Amén. Y que debemos atesorar las cosas simples de la vida. Un abrazo de la familia, un vaso de agua de panela, ¿sí? Unos huevos con arroz, que son bien ricos, ¿no? Sí. Entonces de eso es lo que debemos atesorar. No podemos ir a comer caviar, sí, que ni siquiera nos gusta porque nuestro paladar sí. Sí, nuestro paladar no es exquisito y si nos la venimos a dar. Y, y debemos agradecer por esas cosas simples, por esas cosas de la vida que el Señor permite cada día. Amén. Que nuestra seguridad no está en lo que podamos ser y hacer nosotros, sino está en Dios, en todo lo que proviene de Dios. Porque cuando no codiciamos, demostramos amor genuino por los demás y honramos a Dios. ¿Sí? Y es Dios quien provee todo lo que necesitamos. Ahí para terminar, leamos de Hebreos capítulo 13, verso 5. Trece, 5. Amén. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Entonces debemos aprender a confiar en Dios. Él ha prometido que no nos iba a desamparar. Él ha prometido que no nos iba a dejar. Que Él iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y por más mal que sea nuestra situación, no va a durar para siempre. Entonces el Señor tiene todo el control, Él tiene todo el poder para obrar conforme a su santa y perfecta voluntad. Debemos pues nosotros aprender a estar contentos con lo que tenemos. Y teniendo en mente que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Sean malas, sean difíciles, sean dolorosas, de enfermedades, situaciones de escasez, abundancia. Tenemos que aprender a que no debemos codiciar lo del prójimo, sino pensar en el amor que debemos tener por el prójimo y aprender a confiar en Dios que Él tiene todo para nosotros. Y algo mucho más valioso que cualquier cosa de este mundo en el reino de los cielos. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, tú has sido bueno, tú has sido fiel, maravilloso, grandioso, amoroso, Señor. Gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra y te pedimos que esta palabra dé fruto en nuestros corazones, que aprendamos a ser sencillos y humildes, Señor, que aprendamos también a ser agradecidos, Señor, por esas cosas que nos das, de esos beneficios, de esas bendiciones que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a veces no sabemos reconocer, Señor, lo maravilloso que haces por nosotros, lo grandioso que tienes, Padre Santo. Gracias, Padre, porque has obrado de muchas maneras y tal vez no seamos ricos en este mundo, pero sabemos que ahora tenemos una grandeza más grande y más espectacular en el reino de los cielos, Señor. Te pedimos, Padre, que esto quede grabado en nuestro corazón y que demos de ese fruto que quieres para nosotros, que
que obremos en el amor al prójimo cada día, Padre Santo. Dejamos nuestras vidas en tu presencia, en tus manos, Señor, y te pedimos que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a nuestro Señor. Amén.